Hola chicos, bienvenidos a otra clase más de la asignatura de español y en esta ocasión con cuarto grado. Y hoy no tenemos un tema en específico, sino que tenemos la autoevaluación de nuestros contenidos. ¿Y por qué? Porque ya llegamos a la semana final del primer trimestre. Entonces, vamos a verificar cuáles son los contenidos que nos quedaron bastante claros y los que no, entonces para luego poder reforzarlo. Entonces, soy la docente Tamara Olmos y vamos a iniciar de inmediato. Vamos a repasar, vamos a tomar una captura de pantalla a pesar de que es repaso para tener las cosas más importantes que necesitamos en nuestros cuadernos. Y tenemos el sistema de comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es el proceso que se da entre dos o más personas cuando se usan las palabras para expresar ideas, emociones u opiniones. Ejemplo, me gusta aprender, dice la niña, y el niño dice, me encanta leer. La comunicación no verbal utiliza gestos, signos, imágenes o sonidos para indicar también ideas, emociones u opiniones. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre depositando la basura en su lugar y de unos labios con una mano haciendo la señal de silencio, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no tiene ningún texto, tiene imágenes y las imágenes ya me representan algo. Por eso es que le decimos comunicación no verbal. Y la verbal entra el proceso y los elementos de la comunicación como el el emisor, el receptor, el canal y todos esos elementos que entran dentro de la comunicación. Y es comunicación verbal. Muy bien, entonces ahora vamos a tomar otra captura de pantalla porque vamos a ver la estructura de la oración. La oración es un conjunto ordenado de palabras que comunican información completa y comprensible. Por ejemplo, papá trabaja en carpintería. Entonces, aquí tenemos un esquema al cual le deben tomar una captura de pantalla para ver las partes de la oración y todo lo que puede contener una oración. No necesariamente las va a tener todas en una sola, sin embargo, debemos saber diferenciar cuando encontramos algunos de estos elementos en la oración. Por ejemplo, tenemos el artículo, que son como ejemplos el, la, unas y por lo general son las que inician la oración. Sustantivos, tenemos ejemplos niña, perro. Adjetivo, ejemplo linda, juguetón, ¿verdad? Y recuerden que el adjetivo califica el sustantivo. Verbos, tenemos el ejemplo sonreír, correr. Adverbio, ejemplo muy, bien, lentamente. Conjunciones, ejemplos y, o, pero. Preposiciones, ejemplos a, de, para. Pronombre, yo, tú, mío. Interjecciones, hola, oh, ay. Son las interjecciones y estas son entonces la parte de la oración que, como les acabo de mencionar, no siempre las encontramos todas en una sola oración, pero cuando encontremos alguna de estas ya vamos a saber identificarlas. Bien, vamos a ver entonces lo que son los elementos paratextuales. Recuerdan que también hablamos en una clase de esto, ¿verdad? En la producción escrita de una obra, el autor incluye un conjunto de elementos visuales que tienen como función ser una guía de lectura para orientar al lector en cuanto a su estructura, al objetivo de su contenido y para captar la atención, colores, imágenes, tamaño y tipo de letras, cuadros, entre otros. Y aquí tenemos los paratextos, que los principales son el título, el índice, paratextos icónicos y la bibliografía. Y esto viene siendo entonces parte de lo que son los elementos paratextuales.
Ahora vamos a adentrarnos en lo que es la fábula, que también es un tema que vimos, pero vamos a ver entonces un poquito de lo que es su contenido y de lo que es la estructura de la fábula. Pueden tomar una captura de pantalla para que también lo mantengan en sus cuadernos. Inicio, presentan a los personajes y su característica. Ejemplo, la zorra y las uvas. Personaje, una zorra hambrienta ve un racimo de uvas. El nudo, se describe la situación o el conflicto que se debe resolver. Puede ser un desafío o una oportunidad. Ejemplo, la dificultad de la zorra al alcanzar las uvas que colgaban de la parra. Y el desenlace, que viene siendo el final, muestra el resultado de las decisiones de las personas, de los personajes con respecto al conflicto. El ejemplo es que la zorra se rinde y ya deja las uvas a pesar del hambre. Y la enseñanza se recoge en la moraleja o el consejo del relato. Ejemplo, que no hay que dejarse vencer por las dificultades ni culpar a otros por no conseguir nuestras metas. Y de eso entonces se trata lo que es la estructura de la fábula. Y un tema que vimos la semana pasada muy importante también, que eran los medios de comunicación en masa. Siempre hemos hablado de medios de comunicación, ya los conocemos, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos hablando de los medios de comunicación en masa, o sea, que tienen un solo emisor y muchos receptores. Entonces, los medios de comunicación en masa son el canal por el cual se brinda información simultánea a la mayor cantidad de personas posible. No es personal. Ejemplo, el periódico, la televisión, el internet, revistas y radio. ¿Por qué decimos que ellos? Porque como todos sabemos, el periódico lo compran cantidades de personas determinadas y entonces el emisor es el que lo escribe, ¿no? El canal viene siendo el periódico. Y entonces el que lo recibe, o sea, el receptor, es la cantidad de personas que lo puedan leer y son siempre bastantes. Entonces por eso le decimos masa, porque llegan a muchas personas. Tenemos el sujeto y predicado. El sujeto es de quién o de qué se habla. El predicado es entonces lo que se dice del sujeto. Es imprescindible para que la oración tenga sentido. Y aquí tenemos un ejemplo que dice, los niños cantan con energía. Los niños son el sujeto y el predicado cantan con energía. Muy bien, chicos. Entonces, en base a esto, vamos a ver aquí el tema, lo que es la autoevaluación. Yo quiero que ustedes lleven muy comprensible para ustedes el tema, la autoevaluación. ¿Por qué? Porque debemos tener características muy específicas para realizar una autoevaluación, ya que es el evaluarse uno mismo sobre lo que aprendió, lo que adquirió o lo que ya sabe. Entonces, es muy importante para poder basarse en esos contenidos o ese aprendizaje y poder reforzarlo o en ese caso, si ya se lo sabe, ponerlo en práctica. Y aquí tenemos la definición de autoevaluación, que dice que se produce cuando una persona evalúa sus propios aprendizajes. Es un tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida. ¿Por qué decimos que permanente a lo largo de su vida? Porque siempre nos estamos autoevaluando. Estoy bien vestida, corrí muy rápido, corrí muy despacio, no me sé el ejercicio, me sabré el ejercicio bien, responderé las preguntas correctamente. Todos permanecemos en un proceso de autoevaluación. Por eso es que dice que es permanente. Y luego entonces tenemos los aspectos a considerar para realizar una autoevaluación. Entonces, lo primero y lo más importante, sinceridad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos engañar nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser sinceros a la hora de autoevaluarnos para saber entonces qué aprendizajes adquirir. La realimentación, ¿por qué? Porque la autoevaluación lleva a la realimentación de los contenidos. Afianzamiento de los conocimientos
O sea que nuevamente lo vuelves a reforzar y la aplicación en diversos contextos. Recuerden que todo lo que nosotros aprendemos en la vida lo podemos llevar a muchos contextos. Entonces, cuando lo llevamos a diferentes contextos, estamos viendo que nosotros hemos logrado adquirir el aprendizaje. Bien, ahora en base a lo que hemos aprendido aquí, vamos a realizar nuestra autoevaluación de los contenidos de este primer trimestre, chicos. Entonces aquí tenemos los criterios y los desempeños. Distingo entre comunicación verbal y no verbal. Voy a ser sincera, ¿lo distingo? Sí, muy bien, entonces lo he logrado. También hay un término medio, puede ser lo estoy logrando o puedo reforzar para lograrlo. Cualquiera de las opciones en las que ustedes consideren que está. Comparo las funciones de los medios de comunicación de masas. Bueno, entonces lo estoy logrando. Vamos a decir que todavía eso no lo hemos logrado. Selecciono párrafos sencillos de periódicos o recursos a disposición. Bueno, estoy reforzando para lograrlo. Recuerden que esto es autoevaluación, o sea que ustedes se están evaluando a ustedes. No me están evaluando a mí, ni estoy evaluando a otro compañero, no. Ustedes se están evaluando. Entonces, seguimos con la autoevaluación. Escribo con coherencia párrafos sencillos. Ustedes ya deben saber si lo están logrando o no. Selecciono con acierto de los párrafos creados palabras de uso diario. Ustedes también deben saber si lo están logrando o no. Por favor, tomar una captura de pantalla para que puedan realizar esta autoevaluación en sus cuadernos. Y continuamos. Explico los conceptos de las partes variables de la oración. Reconozco las características y función del pronombre en la oración, en las oraciones. Empleo correctamente las estructuras sintácticas de la oración, sujeto y predicado. Reconozco los complementos del verbo en el predicado. Escribo con coherencia párrafos sencillos. Tomen una captura de pantalla para que sigan autoevaluándose. Y continuamos, otra captura de pantalla para continuar con los criterios. Señalo los elementos paratextuales presentes en un texto. Elaboro una definición de elementos paratextuales. Y chicos, así hemos finalizado entonces nuestro primer trimestre.